Bueno, hermanos, nuevamente nos encontramos para poder estudiar su palabra y seguir con nuestra miniserie sobre una salvación tan grande. Es una serie sobre soteriología. Esta palabra es un poco grande a lo mejor, pero tiene que ver y es una palabra común que se usa para describir la doctrina de la salvación. Soteriología. En esta ocasión seguimos con los aspectos contingentes, una tercera parte para explicar el concepto del arrepentimiento, que es parte también de los elementos contingentes. Notamos aquí entonces una pequeña división. Hemos estudiado la salvación y estamos estudiándola, una salvación tan grande, por medio de clasificar tantas referencias y tantas enseñanzas y doctrinas que se mencionan y están relacionadas con la doctrina de salvación, y la hemos querido dividir justamente en aspectos. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos y conceptos tiene que ver con una esfera en especial, tiene que ver con un plano de la salvación en la que se pueden agrupar para poder explicar justamente sus alcances y sus implicancias. Los aspectos afectivos, los aspectos electivos, los aspectos ontológicos, y en esta ocasión estamos con los aspectos contingentes nuevamente, explicando varios conceptos que tienen que ver con esta área. Hemos enseñado también, tratando de poder ser bastante pedagógicos aquí, que la salvación, desde el punto de vista justamente de la eternidad, revela varias cosas. Aquí hay una imagen que está dividida en 3 bloques, y como hemos aprendido, hay elementos propios de la salvación que corresponden a acciones que Dios hizo desde la eternidad. Notamos ahí el primer bloque, el bloque de la eternidad, la dilección, que corresponde al aspecto, ¿cierto?, afectivo de la salvación, y la elección y la predestinación como elementos justamente electivos. Dios eligió. ¿Cuándo? En la eternidad. ¿Usted había tomado alguna injerencia en ello? Ninguna. Usted y yo ni siquiera habíamos nacido, pero Dios ya había pensado en sus escogidos. Los puntos que vemos al medio, 4, 5, 6, 7 y 8, tienen que ver con los elementos de la contingencia humana. Si esa salvación fue ideada por el Señor desde la eternidad, entonces eso tiene que revelarse en algún momento del tiempo y de la historia. A eso hemos denominado la contingencia humana, el tiempo en que vivimos, nosotros en que nacemos y también morimos. El primer elemento es sobrenatural, de hecho todos son sobrenaturales. La regeneración es una obra divina para contingente. ¿Qué significa eso? Que es el inicio justamente para que se puedan dar efectivamente la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. A pesar de que la fe, el arrepentimiento y la conversión en cierto sentido también son llamados de parte de Dios. Sin embargo, son dones también de la gracia divina. Y finalmente, la glorificación, que corresponde al aspecto final de la salvación. Podemos agregar también ahí no solamente lo que es la glorificación, sino también la resurrección, porque recuerden que la Biblia también nos enseña que vamos a resucitar, y eso tiene que ver con el elemento corporal, que es parte de toda la obra de Dios en la salvación. Avanzamos entonces para poder profundizar en esta área, el significado del arrepentimiento y su implicancia. Lo primero que quiero un poquito explicar es la forma en que vamos a abordar este tema para poder explicar en profundidad este elemento de la contingencia de la salvación. Dice ahí 3 formas de entender el concepto de arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista etimológico, y eso es lo que vamos a ver en este primer bloque, pero también quiero que lo veamos desde el punto de vista del relato. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que pueda resumir todo lo que vamos a aprender en este primer bloque? Que nos explique cómo funciona en el hecho mismo, ¿cierto?, la salvación desde el punto de vista escritural, que nos revele, ¿cierto?, por medio de relatos, valga la redundancia, históricos, que demuestren con hechos, con ejemplos, cómo es que se da esto del arrepentimiento. Sí, vamos a usar un ejemplo y vamos a explicarlo en la segunda parte de este tema. Pero también vamos a verlo desde el punto de vista teológico. De manera breve vamos a ver algunas referencias de la Biblia que nos revelan cómo Dios está incluido en esta parte de la salvación. De hecho, Dios es el autor de la salvación. ¿Cómo no puede estar en ella? Por supuesto, está desde el comienzo hasta el final. Pero quiero dar algunos ejemplos justamente de cómo es que la Biblia revela que Dios está presente en este sentido. De hecho, todo lo que vamos a estudiar tiene que ver con lo que Dios nos revela en su palabra. Él está presente en todo. Pero de manera específica quiero mencionar algunos versículos relativos. Lo primero entonces es entender justamente el concepto del arrepentimiento bajo el punto de vista etimológico.
Antes de ello, quiero mencionar, para poder tener un contexto, una divergencia que ha habido entre los teólogos. Y quiero empezar esto con una pregunta. Dice, ¿puedes recibir a Cristo solo como tu Salvador, pero no como tu Señor? Hay muchas personas que han creído que no necesariamente debes aceptar a Cristo. Aceptarlo, digo con bastante cuidado, porque hemos enseñado a qué se refiere, pero tomando en cierto sentido ese término, en el buen sentido, podemos decir a la gente que pueden aceptar a Cristo solo como su Salvador, pero no como su Señor. Bueno, parece un poco raro escuchar eso a esta altura, pero en su momento hubo una discusión entre algunos teólogos con respecto a que algunos pensaban que solo la Biblia pide al hombre creer, nada más. Bueno, quiero mencionar a uno de estos teólogos y que recalco, es un excelente teólogo, ya murió hace un tiempo, muy buen teólogo, con otros también que creían ideas diferentes, pero que lamentablemente en esta área a lo mejor no diría que fueron a lo mejor imprecisos, a lo mejor puede que no asumieron de manera quizás más sistemática, si se puede decir, o con más cuidado doctrinas que están claras en la Biblia. No me refiero a cualquier teólogo, me refiero a creyentes que en general fueron hombres fieles al Señor. Me refiero justamente a esta Biblia de estudio de Ryrie. De hecho, yo la tengo en mis manos, la uso también, no quizás tanto para ver las notas, sino por la forma en que está dividido el pasaje. Vuelvo a recalcar, no fueron teólogos heréticos ni nada por el estilo, pero como se da muchas veces en el quehacer teológico, a veces profesan ciertas ideas que no son quizás del todo precisas, aún siendo muchos de ellos también muy preparados, teniendo doctorados. Sin embargo, yendo al hueso, como dice por ahí el dicho, Ryrie creía lo siguiente. De hecho, lo dice en esta Biblia. La condición de la salvación está condicionada únicamente por la necesidad de creer en Jesucristo. Casi 200 veces la fe o el creer es expuesto como la única condición en el Nuevo Testamento. Está implícitamente señalando que no debemos, ¿cierto?, mencionar el concepto del señorío de Cristo. Él lo explica más adelante y él dice que hay cosas que son añadiduras a la fe. Y menciona, uno, el rendirse al señorío de Cristo, y eso me prende una luz roja. ¿Cómo es eso? ¿Puedo aceptar a Cristo solo como Salvador, pero no como Señor? Wow, sigo mencionando lo que él considera que es una añadidura a la fe, el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El arrepentimiento, wow, y aquí es mucho más explícito. Segunda luz que se prende. ¿Es eso sí? ¿Es eso así, perdón? Después dice la confesión. Bueno, sí, estamos de acuerdo con eso. La confesión es la consecuencia de un verdadero arrepentimiento, no el fin en sí mismo, y de hecho es una evidencia objetiva, como estamos viendo, del verdadero arrepentimiento. Por eso es importante que entendamos esto a la luz, primero, de la palabra del Señor. ¿Qué menciona la palabra? Por eso que note, por favor, esta pregunta retórica que hago aquí para que podamos reflexionar. ¿Cómo debemos entender entonces la teología de David cuando él dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios? Esos son elementos que tienen que ver con el arrepentimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La de Pedro y Lucas, ambos de hecho mencionan que este aspecto es importantísimo en el requerimiento justamente que Dios pide. Entonces, oídas estas cosas, callaron ni glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sin duda este versículo quizás resalta que el arrepentimiento es un don de Dios, que vamos a ver al final también de este tema. Pero en ambos casos podemos ver, hermanos, que el arrepentimiento quizás aquí subrayado por aspectos legítimos del arrepentimiento, como el estar contrito, el estar humillado, ¿cierto? Que son polos diferentes al de la fe, son parte de lo que la Biblia menciona. De hecho, note por favor el siguiente versículo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora no sugiere. ¿Qué dice el texto? Manda. ¿Qué es mandar? Es un imperativo, es una orden. A todos los hombres, en todo lugar, ¿a qué cosa? A que se arrepienta. ¿Por qué razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Claramente en pasajes como estos, en versículos como estos, vemos que el arrepentimiento es necesario y es parte justamente del requerimiento del Señor, el requerimiento
de Dios. Marcos también, en palabras de Jesús, cuando Él dice que el reino de Dios se ha acercado. Así que, ¿se acuerdan? Arrepentíos y creed. Eso es algo que se repite en las Escrituras. Por eso que en su momento también el pastor John MacArthur inició una serie de libros para un poco refutar esta idea del rechazo del señorío del Señor. Este especialmente es un libro que él escribió para refutar estas ideas. Ahí lean ustedes el Evangelio según Jesucristo. Por supuesto, lo recomendamos en ese sentido. Ahora, avanzo un poquito más para poder ir ya a lo profundo aquí. ¿Qué significa arrepentimiento? Noten por favor este versículo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La pregunta de cajón es, ¿Judas se arrepintió? Si yo leo el texto de manera llana, el texto dice que sí, que se arrepintió. Entonces, ¿por qué se le llama el hijo de perdición si se arrepintió? Sin embargo, permítame leerle en otra versión este versículo. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver al ver que lo habían condenado, tuvo, ¿notan lo que dice el texto ahí en la pantalla? Remordimientos, y devolvió las 30 piezas o 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Hermanos, Judas, por supuesto, no manifestó arrepentimiento. Tuvo la capacidad, tuvo la valentía, incluso diría tuvo más valentía para ir a un árbol y ahorcarse que ir a los pies de Cristo y arrepentirse de verdad. Él jamás manifestó arrepentimiento. Porque estas versiones a lo mejor manifiestan o interpretan esta palabra de esa manera. Bueno, suele suceder a veces. Para eso tenemos que estudiar el texto, ¿cierto? En profundidad y darnos cuenta que son dos cosas muy distintas, el arrepentimiento del remordimiento. Ahora, por eso la pregunta aquí es, ¿se arrepintió Judas realmente? Por supuesto que no. ¿El texto lo dice? Sí. Y vamos a profundizar un poquito aquí. En el texto original, la palabra para arrepentimiento es una palabra diferente a remordimiento. Se trata de el término, como leen ahí ustedes, metanoeo, que significa cambio de mente y se traduce por arrepentimiento. Sin embargo, existe otra palabra para definir lo que es un remordimiento. Es el término metamelomai, que significa lamentar después y simplemente se refiere a una clase o un tipo de remordimiento, nada más. Remordimiento es como volver a masticar justamente la rabia, la culpa, pero no, ¿cierto?, implica un cambio de conducta que la Biblia lo llama conversión. Ahora, sin embargo, hay otra situación que quiero contestar. Otro autor, ¿cierto?, dijo en su momento, Larry Sporrit Schaeffer, también un excelente teólogo muy antiguo del seminario del Dallas. Sin embargo, él tenía algunas ideas que también evidentemente vemos que no menciona la Escritura. Él dice, hablando del término de arrepentimiento, el término griego significa un cambio de mentalidad y está incluido en la fe. Bueno, aquí hay dos errores porque en cierto sentido, como vamos a ver, no están incluidos en términos, o no está incluido en el concepto de la fe. ¿Están implicados? Sí, pero son diferentes. Y por otro lado, no es un cambio de mentalidad y voy a explicarlo en las siguientes diapositivas. Primero quiero explicar este cuadro, volver a explicarlo. La fe y el arrepentimiento son elementos subjetivos porque tienen que ver con lo que la persona sufre en el foro interno. Si alguien tiene o está pasando por el proceso de fe salvífica, nosotros no nos damos cuenta muchas veces, a menos, ¿cierto?, que su conducta vaya cambiando. Pero el inicio de una fe salvífica siempre es algo silencioso, porque en primer lugar es una obra de Dios. Y también el arrepentimiento, cuando es genuino, no tiene que ver con farándulas o con humos o con luces. Generalmente cuando sucede un arrepentimiento genuino es algo silencioso, hermanos, y tiene que ver con lo que Dios está haciendo en el corazón de a quien Él justamente ha salvado. Por eso estos dos elementos siempre tienen que ver justamente con los aspectos subjetivos, pero aún estos dos elementos, aunque pertenecen a este marco de lo subjetivo, son diferentes porque los dos tratan de describir aspectos, digámoslo así, valga la redundancia, diferentes de este proceso. El arrepentimiento es una mirada hacia adentro de la persona. Quien se arrepiente se da cuenta, wow, me equivoqué, pero es una mirada hacia el interior y en esa mirada también se observa, no tengo solución, no puedo
salvarme. Y además también esta persona que sufre este tipo de situación o crisis de arrepentimiento también va a tener que darse cuenta que no solamente va a ver que no puede, sino que en realidad no hay nada bueno en él. Ahora, la fe, sin embargo, es una mirada hacia afuera, y en este caso hacia la cruz de Cristo. Quien realmente se arrepiente, no basa justamente su arrepentimiento en que él pueda hacer algo para salvarse. Desde el punto de vista bíblico, eso sería simplemente una salvación por obras. El creyente verdadero que sufre un arrepentimiento genuino se da cuenta, en primer lugar, del desastre que tiene él hacia adentro en su corazón, y diría yo, de la pudrición que hay en su corazón. Pero al mismo tiempo, si es un arrepentimiento genuino, este hombre levanta la cabeza y puede observar a la cruz de Cristo y puede tener salvación, por supuesto, corriendo hacia la cruz. Eso es la fe. La fe mira hacia afuera, no mira hacia adentro, buscando qué puedo hacer yo. El que realmente tiene fe se da cuenta de que, desde el punto de vista humano, nada puede hacer. Por eso debe correr a la cruz de Cristo. Ahora, la fe como el arrepentimiento, ¿cómo podemos constatarlos? Hermanos, y aquí ha habido mucha confusión y lo vuelvo a repetir. Si alguien tiene fe, si alguien tiene arrepentimiento, no tiene nada que ver desde el punto de vista bíblico que ha hecho una oración, por ejemplo, o que se ha bautizado. No, esos son elementos importantes en la vida cristiana, pero los elementos bíblicos que de una u otra manera certifican que alguien realmente tiene fe y se ha arrepentido es la conversión. Lo hemos estudiado. Esos son elementos objetivos, conversión y el proceso automático, ¿cierto?, de la santificación, de ser santo, de buscar justamente agradar al Señor. Ahora, aún más, 2 Corintios capítulo 7, miren que se repite aquí una frase 3 veces. Noten por favor ahí en el versículo 9 al final, según Dios. Versículo 11, según Dios. Versículo 11 al final también, según Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos muestra que el arrepentimiento no está incluido necesariamente en la fe, porque hay tipos de fe. A veces hay fe temporal y no necesariamente eso incluye que haya arrepentimiento o viceversa. No, hay un arrepentimiento que tiene que ser, de acuerdo a Pablo aquí, según Dios. La palabra según es una proposición que también define que el arrepentimiento o la tristeza que lleva a un arrepentimiento debe ser de acuerdo a Dios. Miren el texto, lo leo ahí. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Que lo que está diciendo Pablo, que produjo, él entiende y sabe que él escribió una carta fuerte. ¿Cuál carta fue esa? La primera epístola. ¿Por qué? Porque Pablo llega a decirle a ellos que había mucho pecado, había mucha falsa espiritualidad, muchos querían hablar en lengua, pero tenían un desastre ahí en Corintios. Por eso que él va incluso a exhortarlos, ¿cierto? Habían disputas entre ellos, diferencias. Y él dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces los lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, significa entristecer, ¿cierto? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados simplemente, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Qué bueno que resultó la exhortación, ¿cierto? Dice Pablo que llevé a cabo con ustedes, porque eso sirvió para que muchos de ustedes realmente se arrepintieran. Y sigue diciendo, porque habéis sido entristecidos o contristados según Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay una tristeza que se provoca por medio de la exhortación, pero hay tristezas que no conllevan un arrepentimiento genuino. Por eso él va diciendo aquí, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Una persona que no se arrepiente de acuerdo a Dios va a perder al final. Y Pablo dice, ustedes no, porque ustedes realmente se han arrepentido de acuerdo a lo que Dios exige. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, noten, para salvación. No es que el arrepentimiento produzca o sea la causa de la salvación. No, la salvación verdadera va a reflejar un arrepentimiento genuino. Él está tratando en el contexto del verdadero arrepentimiento. Por eso lo dice de esta forma. Dice ahí, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es de acuerdo a este mundo, en este caso sería el remordimiento, por supuesto. Si alguien escucha la cruz, el mensaje de la cruz, y simplemente tiene un remordimiento, sigue estando muerto.
Dice el texto ahí, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Hermanos, noten lo que está diciendo Pablo aquí. Hay una gran diferencia entre clases de arrepentimiento, pero hay un solo arrepentimiento que es, en cierto sentido, certificado por Dios como arrepentimiento genuino. Pero él dice que ellos fueron arrepentidos o entristecidos, y eso llevó a ellos a arrepentirse según Dios. Esto se pudo evidenciar en cambios objetivos. Por eso dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué rapidez, qué cambio? ¿Cierto? Ustedes reaccionaron, no se quedaron ahí letargados por el mensaje, sino que actuaron. Por eso el término solicitud significa, ¿cierto?, aplicar, en cierto sentido, velocidad, reaccionar. Después dice, ¿qué defensa? Y sigue, qué indignación, mostraron indignación, ellos se dieron cuenta, hemos fallado a Dios, qué temor, ¿cierto? En el mundo no hay temor de Dios, qué ardiente afecto, ¿cierto? Esta pasión por servir al Señor también, qué celo y qué vindicación. Vindicación significa restitución, restituir, saqueo, ¿se acuerdan? Él restituyó también lo que había robado, y eso obviamente revela que el verdadero arrepentimiento también incluye ese aspecto. Dice Pablo, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Por qué? Porque ustedes realmente han evidenciado que sí, este es el arrepentimiento genuino. Ahora, sigo explicando un poco el término. Quiero explicarlo con lo que habitualmente se llama en gramática un campo semántico. ¿Qué significa ahí? Tenemos la palabra original y voy a explicar detalladamente las palabras que están asociadas al término de manera más cercana. Un campo semántico, en cierto sentido, va demostrando la relación sinónima que tiene una palabra con respecto a otras. Las que están más cerca de esa palabra justamente tratan de describir en forma sinónima justamente y de otra forma lo que esa palabra quiere iniciar. De acuerdo, se va alejando en el campo semántico, ¿cierto? Hay palabras que van perdiendo su relación con la palabra original en significado. Por ejemplo, primero lo que tenemos que ver es que la palabra viene de una preposición que significa meta, significa después, implicando cambio, más la palabra noeo. De ahí metanoeo. Y noeo significa percibir y viene de nous, que significa mente. Así, cambio de mente. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en nuestra mente? Ideas y pensamientos. Entonces, el término metanoeo significa un cambio de pensamientos. ¿Ya? Voy a usar esa primera significancia para poder entender ahora el cuadro semántico. ¿Qué no es arrepentimiento? Y qué es, de acuerdo a diferentes sinónimos, algunos más cercanos y otros que se van alejando, y en ese sentido van demostrando que no corresponden al campo semántico del término. Por ejemplo, la palabra remordimiento está muy lejos justamente de la palabra metanoeo, porque no tiene relación directa. Algunos aspectos podrían mencionarse, pero no son lo mismo. Por eso la dejamos bastante lejos. Penitencia. Nada, ¿cierto?, que ver con el término metanoeo. ¿Y por qué lo menciono? Porque la Iglesia Católica en el siglo XVI interpretó la palabra arrepentimiento como penitencia. Y de ahí surgieron todas estas falsas doctrinas que la Iglesia Católica en su momento también justamente publicó con respecto a las penitencias o a las indulgencias. Vieron en la palabra metanoeo, ¿cierto?, especialmente las traducciones al latín, esta palabra penitencia. Por supuesto, esto fue un error doctrinal, pero también diríamos un error herético en cierto sentido. Penitencia no tiene nada que ver con metanoeo. Otra palabra, conversión. No, conversión corresponde a otro campo semántico, porque es un verbo de acción. En cambio, la palabra metanoeo es un verbo reflexivo, apunta acá, a la mente. Otra palabra, cambio de mentalidad. Bueno, Schaeffer dice e interpreta que metanoeo es un cambio de mentalidad, pero no, tampoco es un cambio de mentalidad en el sentido primario, ni siquiera secundario, diría yo. Está más alejado en el campo semántico para poder definirlo como primo justamente del término metanoeo. Otra palabra es cambio de vida. No, eso no corresponde a lo que es el arrepentimiento. Eso más bien tiene que ver con la santificación, podría ser, corresponde a ese aspecto. Una palabra, cambio de opinión. Eso sí que es cercano. Eso es lo más cerca y lo más familiar sinónimamente hablando. Cambio de opinión o cambio de opiniones. Segundo, cambio de idea o de ideas.
A eso se refiere justamente el concepto de arrepentimiento específicamente hablando. Ahora, déjenme leerle una definición muy interesante que escribiera el pastor Paul Washer, que de hecho encierra todos estos conceptos en una declaración muy, muy certera. Él escribió lo siguiente: en el Nuevo Testamento la palabra arrepentirse se traduce con mayor frecuencia de un verbo griego que se construye de otro verbo que significa percibir o entender, y una preposición que denota cambio. Meta, la preposición, ¿cierto?, que significa cambiar o ir más allá. ¿Se acuerdan de la palabra metamorfosis? Creo que había una película, algo por el estilo. Meta significa cambio, ¿cierto? Morfosis tiene que ver con forma. Metanoeo tiene que ver con un cambio de la percepción, un cambio de idea, un cambio de opinión. Sigue diciendo el autor aquí: por tanto, el arrepentimiento implica un cambio radical en la percepción de las cosas de una persona o de una visión de la realidad. En la Escritura, este cambio de mente nunca se limita al intelecto, aunque tiene que ver con el intelecto, ¿cierto?, sino que tiene un efecto asimismo radical sobre las emociones y la voluntad. En síntesis, el arrepentimiento genuino inicia con una obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, por la cual Él regenera el corazón, ilumina la mente y expone el error mediante una revelación de la verdad divina. Debido a esta obra divina, la mente del pecador cambia, ¿cierto? Y su visión de la realidad se altera de manera drástica, ante todo respecto a Dios, uno mismo, el pecado y el camino de salvación. O sea, una persona que se arrepiente y sufre esta crisis que viene de Dios, va a tener que tener un cambio de ideas y de opinión con respecto a Él. Ya va a tener que entender de que Él es un pecador, pero no solo un pecador, es el más depravado de todos los pecadores, ¿cierto? Va a tener que entender de que Dios no es ese Dios que hasta ese momento ha creído, un Dios lejano, a lo mejor un Dios que no está involucrado justamente en el mundo, sino que todo lo contrario, ha estado involucrado, ha enviado a su Hijo incluso y exige arrepentimiento. Va a tener que cambiar también su posición con respecto al pecado. Ya no lo va a ver más como una cana al aire, sino como algo totalmente opuesto a la santidad y al carácter de Dios. Y finalmente va a entender de que, por ejemplo, hay un solo camino, Cristo. Esos son justamente conceptos que tienen que ver con la reflexión, tienen que ver con las ideas. Ahora, quiero avanzar entonces en lo siguiente. ¿Cómo definen los teólogos y los gramáticos en cierto sentido el arrepentimiento? Como para poder dejar sentado qué se refiere o a qué se refiere el arrepentimiento. Noten por favor las siguientes opiniones. Tenemos aquí algunas. Por ejemplo, el clásico diccionario Strong dice que el arrepentimiento o metanoeo significa pensar diferente o reconsiderar también. Sí, es una definición sencilla y corta, pero sí, eso tiene que ver. Vine, otro diccionario también muy conocido, dice cambiar de opinión o el propósito. Y en el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio o una enmienda. Sí, también es parte de la significancia. MacArthur también, Pastor MacArthur dice, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia y literalmente significa cambio de opinión. Otro autor dice, metanoeo literalmente significa pensar de forma diferente sobre algo o cambiar de idea. Otro autor dice, la palabra metanoeo, arrepentirse, significa cambiar de pensamiento u opinión. Puede ser opiniones, plural, o opinión. Pero básicamente es eso. Mentalidad no, porque mentalidad ya es un estado asentado de la mente, ¿cierto?, propio de alguien que ya justamente ha pasado de una etapa mucho más normal de pensamiento. Los cristianos tenemos una mentalidad cristiana, pero en el proceso mismo la palabra arrepentimiento involucra un cambio de ideas y un cambio también de opinión o de opiniones. Ahora, habiendo definido esto, ¿cómo se presenta esta verdad en el relato del Nuevo Testamento desde el punto de vista, valga la redundancia, del relato? Bueno, ponme atención, porque ahora voy a avanzar a una segunda etapa para poder explicar cómo el Nuevo Testamento lo revela en un ejemplo bastante conocido. Bueno, hermanos, entonces, vamos al segundo aspecto desde el punto de vista del relato. ¿En qué vemos nosotros justamente
una explicación ahora desde el punto de vista del hecho explicado, de un acontecimiento. Bueno, como les acabo de mencionar, esto justamente se ve en lo que es un hecho puntual, un relato puntual, una historia, ¿cierto?, que deja ver justamente cómo es que se conjuga en la historia o en el desarrollo de una historia lo que es el arrepentimiento. Y esto lo encontramos en el relato de Lucas 15, versículo 11 al 21. Todos conocen la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Esta historia que muchas veces hemos escuchado desde niño incluso, y aún en algunas predicaciones en este tiempo también. Pero miren, déjenme comentarle algunas cosas antes de entrar justamente en el desarrollo mismo de la explicación de este pasaje. Aquí tenemos algunas cosas que debemos explicar primero. La introducción, de qué se trata justamente el contexto de este pasaje. Si ustedes me acompañan en algunas referencias, ustedes van a notar algo característico en el contexto de lo que es esta frase. Por ejemplo, la palabra perdido, ¿cierto? En este caso, el término en sí se encuentra varias veces en el texto. Eso es lo primero que hay que entender, y esa es una clave interpretativa que debe ayudarnos, para la redundancia, para la interpretación. Versículo 4, ¿cierto? Está hablando de un hombre que pierde una oveja, se repite 2 veces. En el versículo 6, al encontrarla, hay una explosión de alegría, pero el versículo 7 nos explica a qué se refiere. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es clave en el texto, en la primera parábola, porque este capítulo, hermanos, cuenta, ¿cierto?, con 3 parábolas que tienen relación a lo mismo. Segunda parábola, versículos 8 al 10, se trata de una mujer que pierde una moneda. Al encontrarla, ella justamente también explota en alegría, y el texto va a decir al final, versículo 10, así os digo que hay gozo, dice el Señor, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se dan cuenta? En primer lugar hay que entender de que el contexto nos ayuda mucho a entender esta palabra, porque trata justamente de personas que han estado perdidas. La relación justamente de los ejemplos que se dan, ¿cierto?, se aterrizan justamente a lo que se produce cuando alguien se arrepiente. Y es porque el contexto está hablando justamente de ello. Y esto es importante, especialmente en Lucas. De hecho, el versículo clave de Lucas tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo desde el punto de vista de cómo lo plantea Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió el hombre? Bueno, desde el comienzo de la historia de la humanidad, allí en el jardín del Edén. Entonces, en primer lugar, el contexto está hablando de la perdición en la que está el hombre. Por eso que debemos comprender que no se trata, hermanos, de una persona que fue creyente, que se alejó y que después volvió al Señor. Esas son ideas que muchas veces las personas han metido en el texto, y por supuesto son ideas populares que no están aquí en el texto, ni en el texto directo ni en el contexto. Se trata de la perdición del hombre y cómo el Señor está enseñando diferentes puntos de vista de cómo, ¿cierto?, es el arrepentimiento de una persona que está perdida, y obviamente por la gracia de Dios, no dice el texto, en este caso por la gracia, porque el énfasis de este texto es explicar el otro polo justamente de la salvación, lo que sucede con alguien que evidentemente manifiesta o características propias del verdadero arrepentimiento. Por eso el centro también de la parábola, o la tercera parábola, también tiene que ver con el arrepentimiento, y eso es lo que vamos a explicar aquí. Por otro lado, es importante, hermanos, comprender que todo el pasaje, en este caso, ya metiéndonos un poco a la tercera parábola que tiene que ver con el hijo pródigo, también deja ver un proceso también. Y en este sentido, el proceso tiene que ver con etapas. Notemos, por ejemplo, aquí en breve resumen. La historia tiene que ver justamente y se describe con etapas. Primero, la etapa del despertar del orgullo. Tenemos los primeros 2 versículos, dice el texto. Una forma de explicar el texto, hermanos, dice el 11 y el 12. También dijo,
un hombre tenía 2 hijos. No explica más el contexto, si estas personas tenían cierto conocimiento de Dios. El texto lo deja ver o lo alude más adelante, pero aquí solamente quiere aterrizarnos, a la redundancia, al contexto general, porque quiere enseñarnos algo. Se trata de un hombre que tiene 2 hijos y uno de ellos, dice el texto, que es el menor, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En cierto sentido, solamente constata el pasaje que el padre quiso darle a este hijo los bienes porque él lo estaba requiriendo. ¿Por qué llamo a esta etapa la etapa del despertar del orgullo? Todo el contexto, sabemos lo que ocurre, sabemos qué sucede con él posteriormente, y en cierto sentido el texto deja ver implícitamente lo que ocurre con alguien, ¿cierto?, que despierta en él justamente, o que despierta, por la redundancia, a lo que es el orgullo. En determinado momento de la vida, las personas piensan que tienen el control de su vida, piensan que pueden hacer lo que quieran, y se lanzan al mundo, ¿cierto?, sin paracaídas, porque piensan en su necedad que pueden hacer lo que quieren. En determinado momento el hijo pródigo pensó, el texto no lo dice explícitamente, pero implícitamente lo deja ver: padre, necesito que me deje el dinero. Seguramente él pensó: yo estoy grande, puedo manejarme solo, en realidad mi papá no maneja muy bien el negocio, yo puedo valérmelas por mí mismo, lo más probable puedo hacer más cosas, pero es necesario también que también pueda administrar mis propios bienes. No eran bienes de él, eran bienes de sus padres, que ellos habían ganado con su esfuerzo. Por eso que en cierto sentido es muy preciso llamar a esta etapa la etapa del orgullo. Segunda etapa, versículo 13, el clímax del orgullo. Miren, note por favor el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miren, nuevamente se repiten los conceptos del concepto de perder. Dice que allí desperdició. ¿Qué es desperdiciar? Es perder, justamente, malgastar. Pero dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando una persona pierde los bienes, producto justamente del orgullo, también se pierde a sí mismo. De hecho, el texto lo está diciendo. Estas etapas tienen que ver justamente con el clima del orgullo. Note por favor, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, todo lo que justamente había pedido, que parte de su herencia, dice el texto, se fue lejos. Eso es lo primero. Habitualmente cuando alguien peca o alguien quiere pecar, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero se va lejos o se va hacia la oscuridad. Noten esto. Generalmente, a veces en términos concretos, a veces, note una pareja, por ejemplo, que no justamente a lo mejor sigue y honra justamente lo que la Biblia demanda de lo que debe ser una pareja. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, buscan la oscuridad. Aquí el joven quiere pecar, se va lejos, justamente lejos de su padre, lejos seguramente de la mirada de los conocidos, se va lejos. Y el texto dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. ¿A qué? Dice, una provincia apartada. ¿A qué? A desperdiciarlo todo y a vivir justamente como él quería vivir. La vida loca, ¿cierto? El querer justamente hacer todo lo que él quería sin barreras. Y por eso que esto tiene que ver justamente con el clímax del orgullo. Verse en libertad y hacer lo que él quiere. Una persona, hermano, que está empecinada en su orgullo, en primer lugar, no quiere ser justamente mandado, no quiere tener regulaciones, quiere ser autónomo, ser él mismo la ley. Y en determinado momento el orgullo, justamente, o el orgullo, la redundancia de un orgulloso, va a encontrar esta circunstancia en donde él va a poder explayarse en todo lo que él quiere hacer. El hijo pródigo encuentra eso, justamente un lugar apartado en donde él puede hacer lo que quiera. ¿Qué sucede? El texto es claro en enseñarlo, y vuelvo a repetir, dice que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cierto? Esto es un participio que recalca una acción bastante continua en algún momento o en algún tiempo, ¿cierto? O por una temporada, viviendo como perdidamente, sin frenos, podemos decirlo. Bueno, esto es la etapa del clímax del orgullo. Sin embargo, esto, en cierto sentido, y esto es muy interesante verlo, hermanos, se manifiesta generalmente en las circunstancias.
Llega un momento en que a veces los jóvenes, especialmente los jóvenes, se encuentran a lo mejor ahogados, piensan ellos, en un hogar con reglas, salen del hogar, entran a la universidad y son las circunstancias muchas veces que denotan en ellos y de hecho gatillan en ellos el orgullo. Ahora soy grande, puedo hacer lo que quiero, puedo llegar tarde a mi casa. Y muchas veces jóvenes que empezaron en iglesias justamente y los veíamos, y usted seguramente vio a muchos de ellos empezar bien, cantar, estar comprometidos aparentemente, y solamente bastó las circunstancias para justamente subrayar o en cierto sentido o directamente denotar en ellos realmente que lo que había justamente era solamente algo superficial de cristianismo. No dice el texto que esta persona era cristiana, seguramente tenía conocimiento de Dios, como deja ver el texto más adelante, pero aquí es claro en que, hermanos, son las circunstancias que revelan realmente la realidad de la situación, la realidad de una profesión de fe. Ahora, hay un tercer elemento importante, una tercera etapa, la etapa de la ausencia material. ¿Qué sucede aquí? Noten, por favor, el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El texto es muy interesante porque no dice necesariamente que le faltó, en cierto sentido, por el despilfarro que hizo, sino que se junta una situación contextual también, económica, ¿cierto? De contexto social, diríamos así. Dice el texto, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Obviamente, como gastó todo, no tenía forma de poder negociar ahora para conseguir los elementos básicos de supervivencia. ¿Por qué? Porque lo había malgastado todo, viviendo, dice el texto, perdidamente, locamente. Ahora, ausencia material. Eso es lo que ocurre. ¿Qué va a hacer? Entramos a otra etapa, la etapa del proceso de humillación. ¿Cómo una persona que justamente empieza con un orgullo inflado, ¿cierto?, pretende conquistar el mundo, pretende que todo se le debe a él, todo tiene que hacerlo? Bueno, llega un momento, explota justamente en todas sus capacidades financieras, pero finalmente llega a tocar fondo y no hay más dinero, hay necesidades y tiene que empezar a conseguir trabajo. En el contexto del hijo pródigo, él va a tener que hacer algo humillante, justamente conseguir trabajo, y llega a hacer algo que era humillante también justamente para un judío: cuidar cerdos. El texto, hermanos, es clave en esto y no es casual que se mencione. Por eso que aquí entramos justamente a una quinta etapa, sin antes mencionar que incluso la ausencia material y el proceso de humillación también son parte de la circunstancia. No es casual, hermanos, que hubiera hambre paralelamente justamente a todo el despilfarro que hizo esta persona. Y es porque esto nos ayuda a entender de que tú puedes hacer una profesión de fe, pero son las circunstancias que van a dejar ver realmente si tú tienes una fe salvífica, en este caso una fe sobrenatural que solamente puede venir de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con las expresiones rápidas de fe. ¿Por qué? Porque lo que revela realmente, vuelvo a insistir, la calidad de una fe o de un arrepentimiento son también las circunstancias que dejan ver la profundidad de esa fe y de ese arrepentimiento. Ahora, avanzo un poco también con respecto a un tercer aspecto que aquí necesito mencionar en detalle, que tiene que ver justamente con la quinta etapa. La tenemos arriba y dice, versículos 17 y 19, la crisis de arrepentimiento. Y esto es clave en el texto, hermanos, porque aquí vamos a ver algunas cosas que son importantes en el texto. Noten por favor la primera frase aquí del versículo 17. Hermanos, esta frase usted debería subrayarla ahí en el texto, porque es una de las frases claves del arrepentimiento. Podría subrayar ahí en su Biblia, ¿cierto?, un antes y un después ahí en el texto. Quizás estoy exagerando, pero quiero indicarle a usted, quiero mencionarle que es una frase importantísima. Y volviendo en sí, el texto griego lo pone de esta forma usando un pronombre reflexivo, ¿cierto? Ahí, autón, por eso se traduce y volviendo en sí.
Otras versiones lo traducen de esta forma: y entrando en sí mismo, dijo. De hecho, la lectura literal puede ser de esta forma: sin embargo, pero, ¿cierto? Porque hay una conjunción adversativa. Sin embargo, pero, habiéndose vuelto a sí mismo, dijo. De hecho, la última parte incluso puede ser traducida: habiéndose vuelto a sí mismo, se dijo a sí mismo. Esto es muy interesante porque esta expresión, hermanos queridos, y volviendo en sí, demuestra de manera radical que esta persona estaba seguramente ahí en esa situación, en el contexto, queriendo incluso, dice el texto, alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Note por favor el versículo ahí 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, en la etapa de su humillación, ¿cierto? El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí, hermanos, esta persona tocó fondo a hacer algo que él nunca pensó hacer. Sin embargo, estamos en este versículo que notamos aquí el primer cambio, la etapa que tiene que ver con la etapa del arrepentimiento, la crisis de arrepentimiento. Él sufre una crisis, ¡pum! Y empieza justamente a pensar cosas. Pero el texto lo primero que destaca es que él vuelve en sí. Seguramente más de ustedes alguna vez había una persona que se desmayó. Quizás todos desesperados, haciéndole viento para que pueda respirar, pero especialmente ¿para qué? Para que pueda volver en sí. Es muy gráfico esa imagen, porque revela, en el caso del hijo pródigo, simplemente que él estaba no solamente adormecido, uno puede usar esos sinónimos, adormecido, somnoliento con respecto a lo que debía haber hecho, ¿cierto? Y volviendo en sí, deja ver que él despierta en cierto sentido. Ahora, entonces, por favor, ¿cómo es que el texto deja ver aquí algo interesante? Recuerden, y volviendo en sí, dijo. Podría decirse que también puede ser traducido, vuelvo a decir, habiéndose vuelto a sí mismo, se dijo. Es como un soliloquio, ¿cierto? Esta idea típica también que se ve en el teatro. En este caso es un tipo de soliloquio espiritual. Se habló a sí mismo y se dijo varias cosas que tienen que ver justamente con cambios de ideas, cambios de opinión, producto justamente de esta crisis de arrepentimiento. Ahora, hermanos, notemos un poquito los versículos 17 y 19, porque ahí está la clave de su arrepentimiento. Lo quiero explicar por medio de este cuadro. Note por favor, aquí tenemos, y volviendo en sí, hay ideas que son cambiadas. Sin embargo, de manera implícita quiero mencionar algunas ideas que probablemente él pensó, no están en el texto, pero que nos ayudan a entender de por qué justamente el texto deja ver que él cambió de idea. Aquí, vida normal de cualquier pecador, ideas rebeldes, ¿cierto? De cualquier pecador que manifiesta. En este caso voy a hacer una comparación con el hijo pródigo. Primero, seguramente este hijo pródigo pensó, bueno, me privan de todo, siempre quiero hacer algo, pero siempre me ponen trabas. Voy a irme de aquí, ¿cierto? Eso es lo que seguramente pensó. ¿Qué piensa en ese contexto de crisis de arrepentimiento? Miren, por favor, la siguiente frase que encontramos en el versículo 15. Los jornaleros tienen todo. Yo soy un jornalero aquí, estoy pasando hambre, humillado, pero en la casa de mi papá, wow, los jornaleros no son como aquí. Allá tienen de todo. Primer cambio de idea. Hermanos, eso tiene que ver justamente con arrepentimiento. Y de hecho, lo que hace aquí el hijo pródigo es que tiene una especie como de brainstorming, como dicen los gringos, ¿cierto? Una lluvia de ideas. Pero yo diría un cambio justamente de varias ideas. Lo primero que notamos aquí, seguramente, y lo hago como comparación, antes en su orgullo, en su etapa, ¿cierto? Del despertar de su orgullo, pensó, oh, wow, yo debo tener todo. Yo deberían darme, ¿cierto? Mi papá, ¿cierto? Él tiene hartas cosas. Y de hecho, no me gusta mucho porque me privan de todo. Pero en esa crisis va a tener el primer aspecto, ¿cierto? Que revela su arrepentimiento. Los jornaleros tienen de todo en mi casa. Un cambio de idea. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo o se dijo a sí mismo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Seguramente él recordó que en el contexto de su casa esos jornaleros no eran maltratados como otros seguramente a lo mejor, sino que llegaban en la mañana, podían tomar desayuno, diríamos nosotros en el contexto moderno, ¿cierto? Hacer sus actividades, ¿cierto? De trabajo, tener ciertos recreos, contextualizando un poco el tema. Pero él llega a darse cuenta, los jornaleros tienen de todo en mi casa y yo aquí, wow. Segunda idea, seguramente, que él pudo haber tenido al comienzo en su despertar del orgullo. Mi padre me debe dar. Seguramente él pensó, yo estoy grande, tengo 18 años, me corresponde ciertos privilegios, así que voy a ir donde el viejo para que me dé lo que me pertenece. Una idea, ¿cierto?, que surge en esta etapa del orgullo. ¿Cómo cambia esa idea? Mira en el versículo 18, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que piensa él de su padre ahora? Antes pensaba, el hijo tiene que darme todo, pero ahora piensa de manera diferente. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre, ¿cierto? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy interesante, porque hay un cambio radical de pensamiento con respecto a su padre, de lo que pensaba antes seguramente, pero también con respecto a lo que piensa ahora del Padre Celestial. El texto lo alude de manera retórica, ¿cierto? Como una metonimia, cuando dice, y levantándose vino a su padre. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, ¿cierto? Y contra ti. Contra el cielo, no es que esté pecando contra las aves ni contra las nubes. Es una forma retórica, metonimia, ¿cierto? Para tratar de reflejar. ¿Quién está en el cielo? Bueno, el cielo está Dios. He pecado contra Dios. Es interesante porque él aterriza justamente en esta idea de arrepentimiento de manera correcta. Se da cuenta que en primer lugar ha pecado contra Dios. Hermanos, cuando pecamos, en primer lugar pecamos contra Dios, contra su ley, contra su carácter santo. Y aquí vemos que él cambia esta idea y se da cuenta, ha pecado contra mi Padre Celestial, pero también he pecado contra mi papá, ¿cierto? El Padre que Dios me dio en esta vida. Tercera idea. Seguramente él pensó en su etapa de orgullo. Hay que gozar en la vida. Papá, dame todo porque yo necesito. Me voy a ir de acá. Ustedes son súper a la antigua, no me dejan hacer. Siempre están preguntándome a dónde estoy, por qué llego tan tarde. Me voy de aquí a vivir la vida. Eso es lo que no solamente pensó, eso es lo que hizo. Pero noten por favor lo que él va a pensar ahora en esta crisis de arrepentimiento. Versículo 19. Merezco el cargo más bajo. En su momento dijo seguramente, soy el hijo de mi papá, ¿cierto? Él tiene hartos bienes, me corresponde como heredero. Pero ahora esto es muy increíble, hermano, muy notable. Esta persona, este hijo, incluso piensa de manera jurídica, diría yo. Porque él entendía el papel justamente legal de ser hijo justamente en ese contexto. Pero él dice, merezco el cargo más bajo. Entonces, por favor, el versículo 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. La dignidad de ser hijo en ese contexto, obviamente quizás diferente al nuestro, tenía que ver no solamente con el hecho de que era hijo biológico, sino también había una cuestión cultural de fondo. Pero él se da cuenta incluso que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Igual se da cuenta de lo grave que fue su insurrección contra Dios y contra sus padres. En este caso, el texto dice aquí, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¡Wow! Acto seguido. Hermano, eso es humillación. Yo no merezco ser tratado como tu hijo. Por favor, dame un puesto como jornalero. Ese es mi papel. Qué increíble, hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen ser creyentes, que dicen ser arrepentidos, pero su actitud es totalmente, del comienzo hasta el final, de orgullo? Hemos visto eso con los años, incluso en la iglesia a veces. Personas que no se dejan moldear o que manifiestan un orgullo tan poderoso que lo único que dejan ver muchas veces es que jamás tuvieron un encuentro con el Señor. Esta persona deja ver, hermanos, cómo es el arrepentimiento genuino desde el punto del enfoque de la humillación. Esta persona llega a reconocer, no merezco el cargo, no merezco seguir siendo tu hijo. Por favor, bájame de rango.
quiero trabajar con los jornaleros. Tremendo, hermanos, tremenda la crisis de arrepentimiento. Bueno, esto es el arrepentimiento, son cambios de opinión, cambios de ideas, pero con respecto a varias cosas. Se dio cuenta con respecto al pecado. Él se da cuenta que ha fallado contra Dios en primer lugar y contra su Padre directo con respecto a la vida. Él pensaba que viviendo la vida desperdiciadamente, ¿cierto? Locamente, podía disfrutarla, buscar un placer ahí. Pero se da cuenta que eso es una vanidad ilusoria, como dice el salmista. Y también, evidentemente, el texto deja ver que él empieza a entender en qué consiste el valor de las cosas. Al principio, enfocado total en los bienes materiales, pero logra darse cuenta que los jornaleros tienen de todo. Eran jornaleros. ¿Cómo puede decir él que tienen de todo? Es porque empezó a darse cuenta que el valor de las cosas es una cuestión totalmente diferente. Ahora, hermanos, quiero avanzar aquí, porque esto corresponde al clímax, ¿cierto?, de lo que son los arrepentimientos. Claramente usted puede ver la explicación en el relato de lo que vimos al principio. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de idea, cambio de pensamiento. Y de hecho, en este sentido, son varias ideas que son evidentemente manifestadas, revelando que esta persona sí sufre un cambio profundo, una crisis de arrepentimiento. ¿Usted ha sufrido una crisis de arrepentimiento, hermano? ¿O sigue pensando con respecto a algunas ideas pasadas que no tienen ni un fundamento en la Escritura? Hermanos, muchas veces nosotros aún anidamos ideas que no tienen nada que ver con la fe. El cambio radical del arrepentimiento incluye, hermanos, una reforma de varias cosas, no solamente de conceptos conductuales, que son las evidencias de que me he arrepentido, sino también de conceptos e ideas que todavía anidan en mi corazón. Hermanos, es que el Señor nos ayuda en esto a poder entender que si yo me he arrepentido de verdad, eso tiene que reflejarse en el cambio de mis opiniones, a veces totalmente erradas, a veces de la vida cristiana, a veces de lo que es la iglesia, a veces de ciertas ideas que tienen que ver con la cultura o del mundo, hermano. Ahora, avanzo en lo siguiente, porque vamos a la última etapa aquí, la etapa que tiene que ver con el procedimiento de la conversión. ¿Cómo sabemos que este es un arrepentimiento genuino? Claramente los aspectos que se mencionan dejan ver que realmente esta persona sufre una crisis de verdad de arrepentimiento. Pero la evidencia de ello, hermanos, siempre tiene que ver con la conversión. Ahora, noten por favor que también estos dos aspectos tienen que ver con la circunstancia. Vuelvo a repetir. Tienen que ver todo justamente con lo que son las circunstancias. La crisis de arrepentimiento tiene que evidenciarse en la vida. No es algo virtual o algo abstracto, ¿cierto? En un mundo paralelo. Tiene que una persona que se arrepiente dejar ver eso en las circunstancias de la vida. ¿Cuántas personas conocemos que dicen ser creyentes, pero no asisten a la iglesia, no están preocupados de su santidad, no están preocupados justamente de ser instruidos en la palabra del Señor? Ahora, noten por favor que si hay un arrepentimiento, siempre va a haber una conversión. ¿A qué me refiero? Quiero explicar eso y de hecho lo hemos explicado en otras ocasiones. Noten por favor aquí, en primer lugar, notamos la frase clave aquí del contexto o del versículo 17. ¿Cómo empieza el autor? Es una bofetada, gramaticalmente hablando, y volviendo en sí. Hermanos, qué tremenda es esa frase. La persona estaba durmiendo, somnolienta, pero desde el punto de vista espiritual estaba muerto y ha revivido y vuelve en sí. ¿Qué es lo que automáticamente aparece en esa vuelta en sí? ¿Por qué me metí en eso? ¿Por qué estaba metido en eso? ¿Quién me mandó a meterme? ¿Cómo se me ocurrió? Por ejemplo, que las drogas pueden satisfacer mi necesidad. ¿Cómo se me ocurrió meterme con una mujer que no correspondía? ¿Cómo se me ocurrió justamente ir en esa carretera a 160 por hora? ¿Qué tiene que ver eso justamente con pasarlo bien? Y volviendo en sí. Eso tiene que ver, hermanos, con ese cambio radical, ese shock que se produce desde el punto de vista de la reflexión, pero también del corazón. Están unidos siempre estas cosas. Ahora, y volviendo en sí. Pero hay una frase secundaria que deja ver, hermanos, que este arrepentimiento de verdad es un arrepentimiento genuino. Nótense, el versículo ahí que encontramos en el versículo 20, ¿cierto?
es la segunda frase clave de este pasaje. Hermano, es una frase tremenda. Por favor, subráyela en su Biblia porque marca justamente el gran cambio, digámoslo así, una especie de bisagra con respecto a lo que es el verdadero arrepentimiento. Miren, noten por favor la siguiente imagen con atención. Aquí corresponde, hermanos, y volviendo en sí, en los conceptos que hemos estado viendo. ¿A qué corresponde eso? Noten por favor, miren. Eso corresponde a los elementos subjetivos. Eso tiene que ver con lo que sucede dentro de nosotros. ¿Se da cuenta? Y volviendo en sí. Dice el texto ahí, versículo 17, y volviendo en sí, dijo, o desde el punto de vista más literal, y volviéndose en sí, se dijo a sí mismo. Y empezó, ¿cierto?, una seguidilla de ideas o de cambio de ideas que reflejaron claramente y que dejan ver en el texto. Esta persona sufrió un arrepentimiento. Por eso insisto, hermano, si tú conoces a alguien, tú mismo te has arrepentido, mucha gente habla, me he arrepentido. Bueno, eso implica cambio de ideas y cambios de opinión. Si piensas que tu prioridad es tu trabajo, por ejemplo, no, es que esto es mío, estás mal, mi querido hermano. Recuerda algunas referencias que encontramos en su palabra. Si alguien quiere seguirme, dice el Señor, en propio Lucas también, ¿cierto? En el contexto, de hecho, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, si tú no pones al Señor en primer lugar, bueno, siempre va a haber otra persona. Lo sabemos de memoria este versículo. Pero nuevamente nos encontramos muchas veces personas que priorizan otras cosas y no la palabra del Señor, no la vida cristiana, no la comunión con nuestros hermanos. Hermanos, si tú no estás siendo justamente prioritario en esto, de acuerdo al contexto escritural, también es un llamado a que te arrepientas, a que cambies de opinión con respecto a ello. Si Cristo no es en primer lugar en tu vida, entonces no lo va a hacer nunca. Debes hacer un cambio en ello, en vista también de lo que está sucediendo. Y hemos visto eso con cierta preocupación. Tienes que cambiar también tu opinión. De hecho, es algo constante en nuestra vida cristiana porque tenemos que estar arrepintiéndonos siempre. Nota, por favor, lo que dice ahí, volviendo en sí. ¿A qué corresponde eso? Corresponde al elemento sugerido. ¿Pero a qué corresponde? Y levantándose vino. Nota, por favor. Eso tiene que ver con los elementos objetivos justamente de la salvación, específicamente la conversión. Hermanos, déjame explicarte en estas últimas líneas esta frase, segunda frase, pero tremenda en el texto escritural. Por favor, subráyela ahí y valga la redundancia, porque esta frase, hermanos queridos, es tremenda. Y déjame mencionarte algunas cosas. Desde el punto de vista técnico voy a mencionar algunas cosas aquí que son interesantísimas y voy a tratar de explicárselas muy bien para que puedan entender. No para que se las aprendan, sino para que puedan entender el sentido o la enseñanza derivada de ello. ¿Cómo subrayamos nosotros cuando queremos, por ejemplo, dejar ver que nos importa algo? O, por ejemplo, cuando tú escribes, ¿cómo subrayas algo que te parece importante? Generalmente, históricamente lo hemos hecho, ¿cierto?, con lápiz rojo o también con un lápiz fosforescente. Hermanos, ¿cómo la Biblia manifiesta énfasis en este sentido? Miren, esta frase, y levantándose vino, puede parecer a lo mejor muy sencilla en el texto, y levantándose vino a su padre. Hermano, esa frase es clave en el texto. Lo demás, cuando dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, eso es otra parte del texto. Y qué precioso es que el padre va, corre y abraza a su hijo. Es preciosa imagen, pero déjenme comentarles la profundidad de esta palabra o de esta frase. Y levantándose vino a su padre. Hermanos, aquí encontramos un triple énfasis en el texto. En primer lugar, y esto es técnico, pero déjenme explicárselo de manera sencilla. Aquí vemos gramaticalmente una construcción perifrástica, así dicen los teólogos, los gramáticos, construcción perifrástica. ¿Qué significa eso? Es la unión, ¿cierto?, de fuerzas por medio de un yugo verbal. Se unen dos verbos para justamente hacer
y destacar una idea con fortaleza gramatical, diríamoslo así. ¿Qué es un yugo? Un yugo es lo que pones tú encima de dos bueyes, ¿cierto? Aquí hay un tipo de yugo gramatical porque hay dos verbos que se juntan para subrayar una idea. Y generalmente esto tiene un fenómeno en el Nuevo Testamento para subrayar una verdad. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, cuando dice que nosotros somos salvos por medio justamente de la fe. Pero dice el texto, sois salvos. Los dos son verbos y están unidos como en un yugo. Sois salvos. Muy interesante. El texto aquí deja ver dos verbos. Levantándose es uno. Levantar, ¿cierto? Y vino, que es del verbo, ¿cierto?, del infinitivo venir. Eso es muy interesante en primer lugar. Segunda cosa, también es una construcción pleonástica. ¿Qué significa eso? La figura retórica del pleonasmo tiene que ver con lo que es la redundancia. Sin embargo, en el texto bíblico no es redundante. ¿Por qué es redundante? Noten que literalmente el texto dice, y habiéndose levantado, fue. Bueno, igual podría haber dicho solamente un solo término, ¿cierto? Y habiendo o levantándose fue al Padre, aunque también funciona perfectamente bien, o fue al Padre, ¿cierto? Y levantándose corrió al Padre, también podía funcionar. Pero aquí es muy interesante porque dice, y habiéndose levantado fue. Ojo, hubiera valido, solamente fue. Pero ¿cuál es la idea del concepto del pleonasmo? Pleonasmo tiene que ver con la redundancia. Pero en la Biblia no hay redundancia. Noten por favor cuando la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Eso no es algo tautológico o algo redundante. Es porque el autor justamente quiere destacar una verdad de fondo. Aquí la idea justamente a lo mejor es sencilla, pero es también una construcción pleonástica, es redundante. Pero ¿qué se quiere destacar? Que ese levantar, hermano, él está sentado seguramente ahí con los cerdos, se levanta y va. Son dos acciones que quiere el autor destacar, porque él no quiere que entendamos esto desde el punto de vista de lo virtual, o como si fuera algo abstracto, algo espiritual simplemente, o algo alegórico, así. No, quiere destacar que el Hijo se levanta, ¿cierto? Despierta y dice, voy a ir, porque hay una parte que tiene que ver con la intención de sus actos. Pero del versículo aquí que notamos, versículo 20, claramente es la compuerta que abre, ¿cierto?, la acción, de la intención a la acción. Todas las otras son, ¿cierto?, aspectos que tienen que ver con el arrepentimiento, pero dejan ver la intención. Iré a mi Padre, me levantaré. Y aquí, y levantándose vino, acción. Eso tiene que ver justamente con el ámbito de la conversión. Si tú dices, ¿cierto?, y tienes crisis de arrepentimiento, perfecto, pero no sirven si eso no se manifiesta en cambios conductuales y cambios literalmente concretos y objetivos. No sirve un arrepentimiento virtual. Oh, sí, yo voy a hacer esto otro, sí, en realidad tengo que cambiar. No sirve, ante Dios no sirve. De hecho, ni sirve ante los hombres, ni ante el cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermano. Por eso que es importante subrayar esto. Y levantándose vino. Y tercero, también es una construcción en cierto sentido sinestética. La sinestética habla de la acción o del movimiento. Y de hecho los dos verbos son verbos de movimiento. ¿Y eso qué destacan, hermanos? Destacan acciones concretas. Y eso es el arrepentimiento llevado a una conversión genuina. Arrepentimiento enfatiza los aspectos reflexivos y del corazón, porque está unido. Pero la conversión, hermanos, subraya justamente la evidencia objetiva de que ha ocurrido un cambio de reflexivo, un cambio de opinión, un arrepentimiento en el sentido concreto. Ahora, hermanos, esto nos ayuda a entender de que Lucas nos está enseñando que la acción de este joven, ¿cierto?, no fue virtual, sino real. ¿Te imaginas, por ejemplo, interpretar y levantándose vino su padre de manera alegórica? Lamentablemente, hermanos, algunos dicen haberse arrepentido, pero su conversión sigue siendo alegórica, ficticia, no se nota, hermanos. Ahora, ¿se acuerda del versículo de 2 de Corintios 7:11? Porque justamente esto es lo que está describiendo Pablo. ¿Qué solicitud ha producido en vosotros esto? Cuando dice que los contristó, ¿cierto? Y él se sintió mal por un lado, pero se alegra porque
contrición que Él les provocó, la tristeza, por medio de una carta fuerte y dura, provoca en ellos cambios. Y aquí este versículo, se lo leo en la versión de las Américas, dice: ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Este llamado exhortativo a la conversión, al arrepentimiento. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Por qué? Porque realmente demostraron cambios radicales de vida. Aquí el texto lo subraya cuando dice: ¡qué indignación! Se sintieron indignos al darse cuenta y al ser expuestos a la palabra, hermanos. Se sintieron sintieron temor de verdad, el temor reverente a Dios. Sintieron un gran afecto, un celo, ahora un cambio radical. Y también un cambio, obviamente, de mentalidad general con respecto a lo que antes pensaban y después pensaban. En este sentido, hermanos, esto claramente refleja lo que es un arrepentimiento genuino. Quiero terminar también con el último punto y solamente mencionar 2 versículos más. ¿Cómo se presenta esta verdad desde el punto de vista de la teología en el Nuevo Testamento? Cuando hablo de teología, nos referimos a qué dice Dios de esto, o si alguna verdad relativa al arrepentimiento, cómo es que nos manifiesta esta relación de Dios con este concepto. Hermanos, en 2 sentidos. Primero, el arrepentimiento es un imperativo divino, no es una sugerencia. Hemos visto varios versículos, solamente le menciono uno. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es súper claro el texto. El arrepentimiento es un mandamiento constante de Dios. Y de hecho, nosotros, la evidencia que también nos hemos arrepentido es que seguimos arrepintiéndonos, hermanos. Seguimos creyendo en el Señor todos los días, pero también seguimos arrepintiéndonos. Y esto es una orden de parte de Dios. Ahora, también el arrepentimiento es un don divino. Por un lado, es un imperativo. Dios ordena, pero también, hermanos, es un don de la gracia. Solamente un versículo en el contexto de Hechos 11, ¿cierto? Pedro predicó el evangelio a gentiles en la casa de Cornelio. Y los judíos le dicen: pero tú, ¿por qué entraste a la casa de gentiles? ¿Cómo se te ocurre meterte ahí? ¿Por qué lo hiciste? Seguramente varios de ellos dijeron algo más que ellos. Pero Pedro va a explicar y va a decir lo siguiente. Y noten cómo reacciona la iglesia con una teología bíblica, pero increíble. Sí, Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, don que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo, Pedro, que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? No somos nada, hermano, frente a Dios. Dice el texto: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, adoraron a Dios, ¿cierto? Diciendo en exclamación: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿De dónde viene el arrepentimiento, hermano? Es un don de Dios. Qué importante, qué increíble que una iglesia, ¿cierto?, haya comprendido esto. Esta es la primera iglesia con convicciones calvinistas, diría alguien, ¿cierto? Pero no son convicciones calvinistas, son convicciones de la palabra del Señor, de Pablo, del Señor Jesús, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, porque es la doctrina de la palabra del Señor. El arrepentimiento es un don de parte de Dios, hermano. Eso hay que tenerlo claro. Solamente un versículo más. En el contexto de Pablo a Timoteo, Pablo da consejos a Timoteo con respecto a cómo él debe manejarse. Lamentablemente, en este último tiempo hemos visto por televisión a pastores que ni siquiera deberían llamarse pastores y son un desastre justamente para lo que es el mundo en general evangélico. Miren lo que aconseja Pablo a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Sin duda que hay que tener paciencia para eso. Pero noten lo que sigue diciendo: por si quizás, eso es subjuntivo, ¿cierto? Modo subjuntivo. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Qué increíble este versículo, porque también reafirma este concepto de que
El arrepentimiento es un don de Dios. Por si quizás Dios les concede, ¿qué cosa? Que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Cómo están las personas que no conocen a Dios? Hermanos, cautivos. ¿Bajo quién? Bajo Satanás. ¿No dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Esto es muy interesante porque la Biblia concuerda en todos sus contextos acerca de la realidad del hombre. Ahora, déjenme terminar con algunas conclusiones aquí en este sentido. Primero, hermanos, una primera conclusión. En términos generales, siempre el predicador trata de buscar conclusiones prácticas y aplicaciones como yo estoy tratando de hacer ahora. Pero hay una cuestión que no debemos olvidar y usted tampoco debe olvidar, ¿cierto? En el sentido de nuestras debilidades. Y hablo desde el punto de vista de la predicación, desde el punto de vista del predicador. Hermanos, yo soy totalmente limitado en mi alcance, pero Dios no lo es. Por eso que en este sentido, habitualmente también cuando predicamos la palabra, y en este caso hemos mencionado mucha información también, ¿qué aplica? ¿Con qué te puedes quedar? Hermanos, la Biblia nos ayuda a comprender de que Dios pone en el corazón de cada persona, de acuerdo a lo que Él estima conveniente, algo puntual. Por eso, tu actitud y mi actitud debe ser, Señor, ¿qué debo aprender hoy, Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Y de hecho, más aún eso, Señor, enséñame, hábleme a mí en esta ocasión. Y eso debería ser una situación normal en nuestra actitud frente a la palabra del Señor. Y yo confío en eso porque yo soy totalmente limitado para llegar. Puedo persuadir de acuerdo a la palabra. De hecho, la palabra nos ayuda a persuadir. ¿Se acuerdan de Timoteo también? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Sin embargo, en términos concretos y puntuales, es el Espíritu Santo que aplica la palabra al corazón. Segundo, el arrepentimiento es un mandato de Dios, no una sugerencia. No lo olvidemos. Tercero, el arrepentimiento como mandato es también gramaticalmente un presente imperativo en algunos casos. ¿Qué significa eso? Que tú y yo debemos pasar toda la vida arrepintiéndonos. No solamente en una ocasión me arrepentí, no. Todos los días necesitamos cambiar de opiniones, necesitamos cambiar de ideas que a veces adquirimos que no son para nada, hermanos, bíblicas. Pensamos muchas veces que es lo correcto, pero no lo es de acuerdo a su palabra. Por eso que nuestra actitud debe ser, wow, ¿está bien esto? Y eso tiene que ver con una actitud, ¿cierto?, que nos lleva al arrepentimiento, a un cambio de idea. Y eso debemos hacerlo siempre, hermanos. Siempre debemos estar, hasta que nos muramos, usted y yo, si hemos creído en el Señor de verdad, vamos a estar creyendo todos los días, pero al mismo tiempo arrepintiéndonos todos los días de equivocaciones y de ideas erradas que a veces acuñamos o abrazamos. Cuarto, el arrepentimiento es un don de Dios, no se puede tramoyar. ¿Qué significa eso? Las tramoyas en un teatro, ¿cierto? Inventan cosas y tratan de reflejar realidades contextuales ahí en un teatro. El arrepentimiento tú no lo puedes y yo no lo puedo tramoyar, hermano. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Lo demás simplemente sería un show, sería justamente una parafernalia de tipo tramoya, ¿cierto? Para poder reflejar el arrepentimiento. No lo podemos generar, es una obra de Dios. Quinto, el arrepentimiento apela a nuestra responsabilidad, ¿cierto? Que implica también la capacidad de poder reflexionar y también de reaccionar, sin duda. Y esto no está en contraposición contra el hecho de que no tenemos la capacidad. Y de hecho el hombre incrédulo no tiene la capacidad, a eso me refiero, a los incrédulos, no tienen la capacidad de reaccionar porque tiene que haber un cambio radical de corazón. Eso tiene que ver con un cambio ontológico, pero la Biblia manda y ordena, esa es otra verdad de la Escritura. El punto, hermano, es que nosotros, entre el concepto de responsabilidad, ¿cierto? Claramente que vemos en la Escritura, Dios manda, y la incapacidad del hombre, tratamos de meter nuestra mano ahí al medio, tratando de inventar algunas cosas para acortar esa distancia, ¿cierto? Con ideas de cartona. ¿Y qué ha sucedido, hermano, en el evangelicalismo latinoamericano? Un desastre. ¿Cuántas personas han profesado ser creyentes, se bautizan y de hecho no dan ni un fruto? Han ido hasta el instituto bíblico algunos, pero
¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, ejemplos desastrosos de personas que hicieron profesión de fe? ¿Por qué? Por a veces nuestra culpa directa, simplemente por no entender de que la distancia, ¿cierto? Esta distancia que provoca tensión solamente puede ser acortada por una obra divina. Y el no querer esperar en nuestro apuro, ¿cierto? De poder a lo mejor ganar almas en algún momento en el contexto de los 90. Quizás un poco más después, ¿cuántas veces escuchamos de predicadores que se jactaban diciendo, fui a tal lugar y gané 200 almas, fui a tal lugar y gané 20 almas, 30, 50 almas? Hermanos, qué desastre trajo eso, justamente por no entender lo que enseña la palabra con respecto a la salvación. Ahora, finalmente, hermanos, el arrepentimiento tiene una letra chica peligrosa, y con esto quiero concluir. ¿A qué me refiero con una letra chica? A veces se dice, tienes que leer la letra chica. ¿Pero a qué se refiere? Nota por favor el versículo 15 al 17 de Hebreos 12. Con esto quiero terminar. Busque ahí su Biblia. Acuérdese que el autor de Hebreos advierte en muchas ocasiones a sus lectores. Muchos de ellos estaban dudando de la superioridad de Cristo, y el autor justamente magistralmente presenta las prerrogativas de Cristo, de quién es el Señor, quién es nuestro Señor. Y advierte constantemente en la carta con respecto a la necesidad de ir a Cristo, de estar seguro en Él. Pero aquí en Hebreos 12, versículos 15 al 17, hay una letra chica del arrepentimiento. Y con esto quiero señalar que hay un peligro, hermanos, en ignorar lo que significa el arrepentimiento. Dice el autor de Hebreos, mirad bien, no sea que alguno, y está refiriéndose en el contexto a judíos que estaban dudando justamente de la prerrogativa, que es aplicable también a nosotros cuando ignoramos la seriedad del Evangelio. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Qué peligroso es la murmuración, hermanos, y la amargura. Estorba la vida cristiana, pero también estorba a la iglesia. Quizás este sería un tema obviamente aparte. Dice el autor aquí, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren las consecuencias de una amargura, hermanos. No sea que haya alguno fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, queriendo recuperar lo que él vendió o ignoró, ¿cierto?, en su necedad, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué estoy diciendo, mis queridos hermanos? Y eso es lo que el texto sugiere claramente. El autor de Hebreos dice en otro versículo, en otro pasaje, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de si tú ignoras la Escritura, ignoras la palabra, ignoras el llamado de Dios? Puede haber en algún momento, ¿cierto?, un juicio de parte de Dios. Y sin duda, desde el punto de vista de los creyentes, Dios también nos disciplina. Y de hecho, esa es la evidencia de que somos sus hijos. Pero desde el punto de vista de los incrédulos, y esto es muy importante que nosotros los tengamos presentes para hablar con las personas que no conocen al Señor. Llega un momento en que las personas, tanto hacer oído sordo a la palabra de Dios, no pueden, ¿cierto?, arrepentirse. Queriendo hacerlo después, no van a poder hacerlo. Y eso es terrible, porque eso refleja, hermanos, un juicio de parte de Dios, un juicio retributivo por ignorar la palabra del Señor. En algún sentido nosotros también podemos recibir las consecuencias justamente de ser irresponsables en algún sentido de la palabra. Puede ser que nos endurezcamos en cierto sentido cuando no queremos arrepentirnos. Hermanos, tengamos cuidado en esto. Si oyeres hoy su voz, dice el autor, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener un concepto correcto de las implicancias, del significado de lo que significa arrepentimiento, pero también de las implicancias que ello incluye. No solamente desde el punto de vista de saber lo que enseña la Biblia, sino desde el punto de vista práctico de cómo yo debo seguir arrepintiéndome día tras día.